Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero, Percival Madero y la conducción del periodista Cristian Norero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Percival? ¿Cómo estás? Hola, Cristian. Gusto saludarte. Carlos Cantero, ¿cómo estás? Un saludo muy cariñoso. Muy bien y contento de estar de nuevo con ustedes. ¿A cuántos kilómetros estamos de distancia? A 1.400 kilómetros, pero lo siento muy al lado y a usted, amiga y amigo auditor, lo siento, pero prácticamente al lado. Así que estamos perfectos. Bueno, esta es la gracia de los medios, la gracia de la comunicación. Estamos a 1.400 kilómetros, como lo decía Carlos, y en realidad haciendo el programa a través de cobertura de libre recepción en distintas localidades, en internet en todo el mundo, así que ya hoy día la cosa es transversal, no se sabe de dónde se sale, pero lo importante es que el mensaje les llegue. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Bueno, usted, amable auditora, sabe que hoy día estamos a 6 de noviembre, estamos a 2 semanas, el 19 son las elecciones. ¿El día jueves 16 o el viernes 17 terminan las campañas? A ver si me lo aclara Carlito o Percy. Entiendo que el día 17 terminan las campañas, que ya se pueden hacer 3 días antes, no se puede hacer publicidad en ningún tipo ni de radio ni de televisión. Y te está incluso viendo, si acaso por internet, van a ser válidas esas campañas. O sea, hasta el 16 a la medianoche, ¿cierto? ¿Qué dices tú, Carlito, de eso? Sí, pero la verdad es que por internet es muy difícil controlar y yo creo que las redes sociales esos días van a funcionar más que nunca. Muy bien. Sí. Es muy difícil ejercer control sobre la web. Así es, los candidatos entiendo que no pueden hacerla directamente, pero sus partidarios sí van a poder hacerla a través de redes sociales. Pero bueno, vamos a ver, esto ya ha dado resultados en otros países y vaya qué resultados, ¿eh? Bueno, tenemos a Obama, tenemos a Trump y tenemos a todos los liderazgos. Han usado muy fuertemente las redes sociales, que son un instrumento muy eficaz para la difusión de contenidos. Se dice que en la recta final de las elecciones, antes de una elección, se polarizan mucho las posiciones. Se dice que comienza a haber poca tolerancia a lo que piense el otro. Lo hemos visto en entrevistas periodísticas en distintos medios de comunicación, en donde los colegas, lo digo de manera personal, pasan a veces a ser inquisidores. Los candidatos pasan a dar exámenes de grado. Y algunos defienden aquellas posiciones señalando que quien da el examen de grado, en este caso el candidato, tiene que tener una cantidad de conocimientos importante, tiene que estar a la altura de la jerarquía del rango que quiere ostentar. Llámese diputado, core, senador, presidenta o presidente de la República. ¿Quién dispara? ¿Carlos Cantero o Percival Madero? Vamos, Carlito, contigo, por favor. Bueno, yo opino que efectivamente hay un ambiente raro en la política en general, un ambiente de mucha desconfianza, de falta de credibilidad en los candidatos y por sobre todo en los que salen electos. Es una cosa muy rara, porque por un lado se les pide cosas, pero por otro lado no se les cree. Eso es una primera cosa que se ve con mucha claridad. Y la segunda es que se nota muy claramente la falta de ejercicio cívico y democrático en Chile. No hemos avanzado nada. ¿Y por qué lo digo? Porque es muy común, muy recurrente, muy habitual que las personas, cuando confrontan ideas políticas en un ambiente democrático, en vez de discutir sobre la idea, particularmente en la red, terminan descalificando a la persona, diciéndole que es un tal por cual, que es aquí, que es allá, y lo descalifican como persona, pero no en las ideas que está planteando la persona. O sea, yo sé que estamos pasando por los ofertones de último minuto, y además por las descalificaciones. Él no sabe o él no maneja las cifras.
no está al nivel de un estadista. Ese es más o menos el ambiente. Sí, sobre todo... Ese es más o menos el ambiente, pero lo más importante es que lo que yo observo es que hay una política que es nueva, que es distinta, donde hay mucho de marketing, hay mucho de reality político, hay mucho de exposición de imágenes y poco de exposición de ideas y de conceptos. Sí, estamos de acuerdo y plenamente de acuerdo con eso que señalas, Carlos. Yo creo también que hay la falta de diálogo y la falta de cómo se expresan las opiniones o las ofertas. Yo creo que también hay ahí algo de mucho tejo pasado, por decirlo así, en que hay búsqueda más allá de las propias condiciones que tiene la oferta. Me explico. Hoy día la competencia por la oferta, quién cautiva más y quién cautiva menos, o cómo ofrezco más o cómo ofrezco menos, y cómo llego yo a generar algún grado de convencimiento o simpatía para esa idea, que muchas veces no tiene la solidez del argumento, la solidez incluso de la constatación de lo que eso cuesta. Entonces, yo creo que también acá hay harto de fuego artificial, harto de poder generar, digamos, expectativas más allá de lo razonable, que también genera una cierta odiosidad en el diálogo, porque muchas veces cuando uno se enfrenta a una posición de algún candidato y ve que aquí hay una oferta desmedida que incluso ni siquiera puede cumplir, porque digamos de paso que ni los diputados ni los senadores tienen la posibilidad ni de los cores, de poder ofrecer garantías, ofrecer, proyectos de leyes que irroguen algún tipo de gastos. Entonces, también hay un tipo de desconocimiento que es muy complicado para nosotros, y yo creo que también es importante que eso lo evaluemos. Carlos, ¿qué te parece a ti lo que señala Percy? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo. Vamos construyendo un relato de lo que está pasando en este escenario político. Un tercer elemento de esta conversación, y yo creo que ustedes también lo están observando, es que efectivamente en esta campaña se nota la ausencia del dinero que no está en las dimensiones tan groseras que se vieron en las campañas anteriores. De acuerdo. Hoy día hay algo ahí que está pasando. El dinero ya no es una cuestión tan determinante como lo fue en las campañas anteriores, donde el que tenía más dinero tapaba y eliminaba del escenario político al que no lo tenía. Bueno, lo podemos ver, Carlos Cantero, Percio Almadero, aquí en Radio Madero FM, y Cristian Norero, quien les habla, para quienes solamente nos están escuchando y no nos pueden ver. A propósito de lo que les decía recién Carlos, si ustedes se fijan, la normativa que se impuso con la nueva ley electoral señala, entre otras cosas, por ejemplo, estas famosas palomas. Las palomas que se ponían antes, se sembraban las calles de palomas en todos lados, la gente se quejaba, etcétera, etcétera. Pero hoy día son lugares muy acotados y prácticamente las que se ponen en el día ya al atardecer no queda ninguna, porque o las destruyeron, o se las robaron, o se las llevó el otro comando, las rompieron, pero a la mañana siguiente, bueno, o las reponen y prácticamente como quedan muy pocos días, algunos ya no tienen dinero para comprar nuevas. Eso por una parte. Por otra parte, como hay igualdad supuesta, ¿no es cierto? Hay una igualdad supuesta en el gasto electoral, o sea, nadie puede gastar más de lo que efectivamente le corresponde, se allana un poco la cancha y se trabaja muchísimo en lo que es los medios más baratos. Nos ponemos en primera persona. En los medios digitales, en este caso todo lo que dice relación con Facebook, Twitter, en fin, las radioemisoras regionales, que han tenido aportes bastante más significativos que en campañas anteriores, y en donde no aparecen las grandes campañas de los presidenciables, sino que más bien de los actores locales, candidatos a diputados, senadores y cores. Sin mencionar las platas públicas que están puestas en la difusión gratuita que se hace a todos los candidatos a través de las señales abiertas de televisión, que por ley tienen que transmitir algún segundaje para los candidatos a presidente de la República, fundamentalmente. Pero eso que señalabas tú, Carlos, respecto a que se ha visto menos el poder
del dinero respecto a una campaña, digamos, sin ningún límite, más básicamente en lo que era parte gráfica, también ha generado, se dice, un nivel de desconocimiento de quiénes son los candidatos. Hay lugares en cada una de las ciudades que están ya habilitados por el servicio electoral, por el CERVEL, para poder generar solamente en esos lugares. Pero a tu juicio, esta falta de visibilidad, porque están solamente reducidos, ha dejado también al descubierto que no se sabe quiénes son los candidatos, no se conocen los rostros, sobre todo que hoy día tenemos miles de candidatos, más allá de las presidenciales, senadores, diputados y cores, que van a una elección y no han podido visibilizar su campaña porque en la calle por lo menos no se ha visto así. ¿Cuál es tu opinión de eso? Bueno, el cuarto punto es precisamente ese: cómo elige la gente, en función de qué elige la gente, cuál es el grado de conocimiento que realmente tiene del candidato y de su propuesta. Ahí hay una novedad también, porque yo coincido con ustedes, Cristian, Percy, en el sentido de que la gente está votando más bien casi intuitivamente, sigue votando por los grandes bloques, sigue teniendo relevancia el gran bloque de izquierda a derecha, aun cuando emerge algo nuevo, que es la gente como que podríamos definirlo como la gran categoría del movimiento ciudadano. Los que dicen, ¿sabe qué más? Ni izquierdas ni derechas. ¿Qué realmente me está ofreciendo a mí, a mi familia? Pero leer eso es difícil porque, ya lo hemos dicho, hay un alto desconocimiento, una escasa visibilidad de los candidatos, y si nos fuéramos incluso a los candidatos presidenciales, uno dice, es bastante caricaturesca la definición que hay sobre ellos, porque en realidad es bien poco lo que se pone como atención a la propuesta programática, a la oferta real que contienen los programas. A nadie parece importarle los programas, al punto que hay un candidato que todavía no sabemos realmente si tiene programa o no lo tiene. ¿Te refieres a Alejandro Guillé? Exactamente. Bueno, ayer, a propósito, aprovechemos al tiro de decirlo, ayer en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión, apareció con el programa de gobierno. Llevó un empastado, ¿no es cierto?, que ese programa de gobierno, Alejandro Guillé, 2017-2022, ¿no es cierto?, y lo puso sobre la mesa señalándole a los periodistas, y se produjo una cierta controversia en un programa que fue tocado con un guante blanco, hay que decirlo, con dos ex compañeros de trabajo, como lo son Paulsen y Villegas, ¿no? Lo trataron bastante bien porque incluso le enseñaron algunas cosas que en algún momento se vio complicado con las preguntas de la señora Rincón. Ayer entregó el programa de gobierno, pero la semana pasada Alejandro Guillé dijo que lo iba a entregar después de la primera vuelta, ¿te acuerdas? Así es, ha habido en eso una conducta un tanto errática. Uh-huh. Pero si hay programa, sería fantástico, porque volvemos al punto. ¿Cómo elige la gente? ¿En función de qué está eligiendo la gente? Es un tema controvertido, es un tema interesante de analizar. Fíjate, quería señalarle, perdón, ¿quieres terminar la idea? Y después quiero señalar. Más bien apuntaba también a que en esto del diálogo democrático, en el cómo nosotros expresamos nuestra posición, y cómo nos referimos a la comunidad, ofreciendo nuestros programas o contando, también hay un tema que no favorece el diálogo. Nosotros en nuestro programa, Carlos, de este medio de comunicación que se llama Razones de Estado, manifestábamos que también hay un país, por ejemplo, como Holanda, que favorece el diálogo democrático muchas veces estableciendo los criterios económicos que están detrás de los programas, los distintos programas de los candidatos presidenciales. Y antes de que el candidato lo evalúe, o antes que lo exponga, digamos, esta institución holandesa señala si acaso es factible o no es factible ese programa, para que la gente no se haga, o sea, en el diálogo democrático no haya una mentira encubierta o no haya una búsqueda de generar expectativas más allá de la necesaria. Entonces yo creo que ese ejemplo holandés debiéramos copiarlo porque
estando a 2 semanas o 1 semana y tanto de una elección, no conocer programas ciertamente de esto, o conocer otros programas que claramente no tienen un sustento en el cual nosotros podamos confiar. Nos creemos así en general que pueden ser, tener cierta lógica, cierta madurez, cierta sensibilidad, pero hoy día el no tenerlo a la vista, el diálogo no favorece el diálogo democrático, porque finalmente uno habla sin saber las consecuencias de ese programa y cómo esto va a generar algún tipo de controversia o no en la comunidad o en las personas que van a votar finalmente, Carlos. Sí, mira, Percy, primero felicitarte por el programa que tú acabas de mencionar. Razones de Estado. Que yo lo escuché y me gustó mucho porque es una píldora de formación cívica muy sólida, muy contundente, pero muy comprensible para la gente, y eso se agradece porque la gente necesita formación cívica, así que Razones de Estado me gustó mucho. Ahora, yendo a lo que tú planteas, el diálogo democrático, yo me conduelo, no me gusta lo que está sucediendo, porque a mí me parece que la democracia se ha ido deteriorando en el tiempo. Primero, ¿qué es democracia? La soberanía del pueblo, ya lo hemos conversado. ¿Qué elige el pueblo? ¿Cuánto poder tiene para incidir? Es muy poco, es muy escaso. Casi yo diría que en Chile no hay democracia. ¿Y por qué? Porque el pueblo no elige. Remeda como que elige, pero en realidad no elige. ¿Qué elige además? Elige tendencias gruesas, pero realmente lo que tú mencionas, un conocimiento acabado de qué va a resultar finalmente de las propuestas y cuán viables son en lo político y en lo económico, no tenemos idea. Entonces, el diálogo democrático en eso se deteriora. Y lo otro es que este es el quinto punto que yo quisiera marcar, y yo creo que ustedes van a coincidir conmigo. El diálogo democrático es cuando yo sé exactamente quién es uno y quién es el otro. ¿Qué pasa? Que aquí no se sabe quién es quién, y en segundo lugar, hay lo que yo diría un síndrome camaleónico. O sea, todos se cambian de color. Los de izquierda, los comunistas ya no son comunistas, se llaman de cualquier manera, y los de derecha tampoco son de derecha. De hecho, ya no se ponen ni las insignias de los partidos, ¿se han dado cuenta o no? Sí. Bueno, claro, se han desapegado justamente de la imagen de los partidos por la baja popularidad que muestran todos los partidos políticos. Ahí entonces Perdón, nuevo. Carlos, ¿te fijaste en la franja política televisiva la histórica flecha de la democracia cristiana? Ya no es una flecha. Ya, bueno. Ha cambiado totalmente. Bueno, como señalaba Carlos, también es una manera de expresar y de ir acomodando muchas veces a los ritmos de los tiempos. La parte de la política, probablemente Carlos, y a lo mejor coincide conmigo, ha cambiado y ha mutado a aspectos que la hacen más la búsqueda de contener y asumir banderas políticas que antes no eran defendibles por la izquierda ni por la derecha en sus mismos conjuntos, y cada uno han ido asumiendo que, claro, la derecha tiene mucho de verdad, la izquierda tiene muchas cosas de verdad, y que hay que irlas tomando en consideración, y esas banderas de alguna manera enarbolarlas y usarlo como visibilidad política, para entender que hay una cierta condescendencia o cierta búsqueda de consenso que, a mi juicio, muchas veces marcan negativamente la posición del candidato. Ahora, sí. Hay noticias, Cristian, Percy, hay noticias en el sexto punto que quiero marcar en esta conversación de análisis tan interesante. Yo diría que hay buenas noticias, avances en el sentido correcto, porque el sexto punto que quiero traer a colación es que se observa que empiezan a funcionar un poco más las instituciones y se empieza a respetar más la institucionalidad. El hecho de que hoy día tengamos al menos 5 exministros procesados y algunos declarados reos, y que esté desaforándose parlamentario, y que se esté diciendo el que se salga de la línea financie con más dinero o tenga una relación
corrupta con el dinero, con el poder del dinero, con el poder de influir a través de la plata, del dinero, va a ser sancionado. Y pasado el tiempo se dan esas sanciones, y eso yo creo que le hace bien a la democracia. Plenamente de acuerdo. Yo creo que favorece el diálogo democrático que haya igualdad frente a la ley, y si bien es cierto, hay muchas cosas en que avanzar para poder establecer criterios generales, para tener una ciudadanía que empiece a entender o a empezar a volver a confiar probablemente en lo que es la democracia. Se requieren muchos gestos. Tú señalabas uno muy claro, digamos, igualdad frente a la ley, y no importa la categoría que tenga, y avisar que no importa las circunstancias que estén, pero si alguien se quiere sobrepasar o quiere manejar o quiere mentir o quiere soslayar la manera en cómo invierte recursos en su campaña para generar una desigualdad a través de lo que significa ahí el dinero, me parece de la mayor justicia. Pero ¿sabes qué también, Carlos, Cristian? Quería tocar un punto que, si ustedes me lo permiten, tiene que ver con el diálogo para la democracia. Yo creo que hoy día tenemos un problema que tenemos que resolver rápidamente. Seguramente Carlos, con su experiencia como vicepresidente del Senado, 2 veces diputado, 2 veces senador, podrá ayudarnos más en esto. Pero, ¿sabes, Carlos? A mí me parece que estamos en una situación muy difícil, por cuanto está desfavoreciendo el diálogo democrático, la credibilidad en la democracia, fundamentalmente por los elementos de narcotráfico que se han visto en algunas municipalidades y en algunos partidos políticos que están, condimentando o condicionando, yo te diría también, embarrando el diálogo democrático, porque en el fondo estamos hoy día también bajo la sospecha de que algunos de los candidatos, o muchos de los candidatos, no lo sabemos, pero tienen que decirlo, están bajo el amparo del dinero del narcotráfico para hacer campaña. Entonces, ¿cuánto de eso puede favorecer la desconfianza en la política, y cuánto de eso desfavorece el diálogo democrático? Por lo tanto, yo creo que también hay otras, o sea, lo que ha pasado en el Sename, lo que ha pasado con la cantidad de parientes que hay, el hijo del senador, el sobrino del senador, el amigo del diputado, el primo no sé cuánto, el tío no sé, el cuñado de qué. Entonces, aparentemente, hoy día estamos frente a situaciones generales que no convergen a generar condiciones para que tengamos un diálogo democrático fructífero y sano, porque finalmente esto pasa a ser un botín de muy pocos que se empiezan a preocupar más bien de cómo dejan a sus parientes allá, y con el adicional que el narcotráfico ya dijo presente en la campaña, y nosotros no hemos hecho mucho para eso, y eso no favorece el diálogo democrático del cual estamos conversando, Cristian. Carlos Cantero. Gracias, Cristian. Mira, yo creo que lo que plantea Percy va más allá, en mi opinión, de lo que corresponde a un diálogo democrático. Tiene que ver con la sanidad de una cultura nacional. Señora, señor, tiene que ver con el relativismo ético que hemos permitido en nuestra sociedad. Así es. Una ética relativa y a veces acomodada a si el que comete el error es mi adversario político, entonces lo crucifico, ¿cómo se llama cuando le tiraban piedra? Dilapido, lo trituro. Lo apedreo, le hago todo, pero si es de mi partido, échale tierra, tápalo. No, eso es pésimo. Eso es muy malo para la salud de la cultura nacional, particularmente en un pueblo que es reconocido a nivel mundial por su relativismo ético respecto del apropiamiento. Los chilenos somos conocidos como amigos de lo ajeno. Sí. Y nos guste o nos disguste. Entonces, tenemos un tremendo desafío en esto de mejorar este respeto en el que está viviendo nuestra sociedad. Y esto no solo tiene que ver con políticos sinvergüenza, tiene que ver con trabajadores flojos, tiene que ver con empresarios abusivos, tiene que ver con gente que consume productos ilícitos en inadecuados, tiene que ver con el respeto
imperio que nos debemos todos. Ese es un tema que Muy quiero bien. dejar planteado. Y lo otro que quiero plantear, amarrado para que lo discutamos en los siguientes minutos, tiene que ver con esto del realismo. ¿Cuánto realismo tenemos realmente en nuestra sociedad? Cuando nos dicen, mira, yo veía hace algunas semanas autoridades que decían, no exageren, es un aprovechamiento político decir que en Chile se está metiendo el narcotráfico. Pregunta al señor autoridad quien sea, ¿usted es mentiroso o es un imbécil? Porque hay dos alternativas solamente, o es mentiroso o es imbécil, porque el narcotráfico se está metiendo en Chile, eso lo sabe toda la población, y el tema es con qué eficiencia y efectividad estamos reaccionando. Entonces, relativismo y realismo respecto de lo que está pasando en nuestra sociedad. A propósito de lo que señala Carlos Cantero, hay posiciones que parecen extrañas. Por ejemplo, vamos a poner puntualmente el caso del alcalde de San Ramón, que fue el hecho que se destapó a través de un reportaje periodístico. A ver, o sea, los periodistas hicieron un reportaje, un seguimiento, a través de la ley de transparencia, vieron los empleados que estaban contratados en una municipalidad, que tenían condenas, que eran conocidos traficantes, etcétera, etcétera, y estaban recibiendo remuneración a pesar de algunos estar presos. Que no sé si legalmente cuando una persona está presa puede seguir recibiendo remuneración, en este caso de una municipalidad. Me da la impresión que no. No. Pero lo que me llamó la atención es que el alcalde de San Ramón, en este caso puntual con nombre y apellido, fue a renunciar al Partido Socialista, después del reportaje, y hasta este momento, que yo sepa, no hay nadie que se haya querellado al respecto. Corrijo eso, hay una querella, Cristian. ¿Del gobierno? No, hay una querella del mismo partido, de la que se hizo parte la UDI también. Pero digamos, actuaron actuaron tardíamente. Después que el militante socialista, alcalde de San Ramón, sí, renuncia, después lo echan, después lo expulsan, pero fue tarde. No hubo una acción así inmediata, y sí echaron a otros militantes más, pero más que enfocarnos, Cristian, Carlos, en la como tú señalabas recién, Carlos, en la persona de la militancia de ese alcalde, yo creo que no podemos dejar eso, y no tampoco que sirva para echarle tierra a eso. O sea, acá tenemos que evaluar si efectivamente esto está pasando en otras circunstancias y si hay otras tendencias en esto. Pero esa información llega de dónde? ¿Llega de inteligencia? ¿De dónde llega esa información? Porque tiene que llegar de alguna parte. O sea, yo creo que hoy día, después de este valiente reportaje de unos periodistas de un canal de televisión, que me parece muy bien que existe ese periodismo, el periodismo entendido como defensor de la democracia, creo que fue lo suficientemente claro para poder hacer a través de la investigación periodística. Esto no, las inteligencias aparentemente no disponen de esto, y los partidos políticos tendrían que empezar ya a entender sus propias inteligencias para que vayan detrás de esa información, para de alguna manera cuidar su prestigio y cuidar también su entorno, porque yo creo que hoy día no hay ningún candidato de la izquierda en general que no esté cuestionado por estas platas del narcotráfico, y a todos los salpica, y a todos los partidos salpica. Por eso es que es importante en esto, así como señalaba Carlos, generar otras condiciones, porque esto tiene que ver también con los abusos, con abusos empresariales, con gente que no quiere cumplir sus obligaciones, con un Estado que no le paga a tiempo a las pequeñas empresas, de personas de médicos que hacen, licencias médicas por doquier. Tiene que ver mucho con eso. Entonces, la cultura nuestra no está hoy día encaminada y de frente a las circunstancias que hoy día el Estado nuestro exige, Carlos. Carlos, ¿nos pusimos muy permisivos entonces como sociedad? Nos pusimos permisivos. Yo diría que yo soy mucho más severo. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena es una sociedad que, producto de que todavía está muy dividida, muy fragmentada, tiene múltiples fracturas, y por esas fracturas se está entronizando la mediocridad, el compadrazgo, el relativismo ético,
y la falta de realismo. Es una realidad dolorosa, pero en Chile ya es muy evidente la relación ilícita de la política con el dinero. De hecho, hay muchos que han sido declarados en los tribunales como culpables. Pero ahora, y yo me siento muy contento porque hace 5 años vengo diciendo esto, muchas veces se me trató de alaraco, de estar haciendo escándalo impropio. Hace 5 años que vengo diciendo el narcotráfico se está comiendo por los pies a nuestro país. Por estas fracturas sociales se está entronizando el narcotráfico, que es otra forma de poder del dinero, solo que mucho más dramática. Y lo tercero es que hay un ambiente de violencia en el diálogo, un ambiente de violencia en la calle cuando manejan, un ambiente de violencia cuando caminan, cuando habla la gente. Hay una violencia que es parte de esta división social con múltiples fracturas que le está haciendo mucho daño al país, y en un ambiente, repito, de mediocridad de acción pública, de falta de rigor, de falta de eficiencia. Hemos hecho un culto a la mediocridad y en muy pocas partes estamos viendo culto a la excelencia. Toda la razón, Carlos. ¿Cómo comparto tu opinión y cómo eso es así? Bueno, creo que con eso estamos redondeando el programa, Carlos, porque resulta que llevamos 30 minutos, pues se nos cumplió el tiempo. ¿Ah? Increíble cómo pasa el tiempo, es muy grato conversar con ustedes, queridos amigos, Cristian, Percy, y con ustedes, amigas y amigos auditores. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Cristian, por el esfuerzo. A ambos los voy a invitar de manera especial porque estaba mirando, permítanme unos minutos, además que como yo soy el director de la radio me voy a dar 2 minutos. Mira, estaba mirando los candidatos a diputados de Antofagasta, son 42, creo que son 42. Veo la cantidad de conseguidos. Hay muchos que a pesar de estar en un medio de comunicación debiera conocerlos a prácticamente todos, pero la verdad es que ni a la mitad se les conoce. La cantidad de candidatos a Core son, a ver, déjame no equivocarme. Tanto en Coquimbo, en Copiapó, tenemos miles. 60 y tantos candidatos y solamente en la comuna de Antofagasta, o sea, me falta agregarle la otra. Es por eso que la próxima semana, el próximo lunes 13, cuando estemos haciendo el programa, estaremos a 6 días de las elecciones, ¿cierto? Así es. El 19 son las elecciones. Hoy día a las 22 horas hay debate Anatel. ¿Qué les parece, Percival, Carlos, que nos reunamos el próximo lunes para ya llegar a la recta final? Porque ahí no hay mucho más que hacer. ¿Qué te parece, Carlos? Me parece estupendo, estoy disponible, cuenten conmigo. Bueno, un abrazo también y por supuesto acá vamos a estar esperando a Carlos para poder, porque ese último lunes se manifiesta ya toda una etapa definitiva, una tierra derecha completa. Vamos a ver. Y lo otro que va a ser importante va a ser el lunes 20. El lunes 20. Porque el lunes 20 también vamos a poder analizar esta primera vuelta, que a lo mejor algunos dicen que no va a haber segunda vuelta. Yo creo que no, pero algunos dicen que sí. Claro. Pero vamos también a tener los resultados de esta. Así que a propósito del lunes 20, Carlos, quiero que me escuche muy bien a usted también, a nuestros auditores. El lunes 20, este programa lo vamos a hacer en los estudios de Antofagasta. Tú, Carlos, vas a estar en Antofagasta, ¿cierto? Me programo para estar en mi ciudad, desde donde estoy hablando ahora, encantado. Y a 1400 kilómetros vamos a tener al tercer interviniente, que es Percival Madero, que está a mi izquierda en el día de hoy. ¿Les parece? Pero ¿sabes qué? Le voy a hacer una tentación a Percy. ¿Qué? Acá ¿Qué viaje? hay un congrio, un congrio nortino, de esos de Taltal, de esos de ahí. Son muy buenos, muy ricos. Entonces de repente que el Percy se podría venir y yo los invito a comerse un rico pescado nortino y ustedes traen el vino, sí, por favor. Bueno, de todas maneras cuenta con eso, Carlito. Un gran abrazo y bueno, Cristian, gracias por estar acá, y Carlos, un abrazo y por supuesto un cordial y afectuoso saludo para las miles de personas que nos escuchan en Antofagasta, Atacama y Coquimbo, en las regiones, y a través de maderofm.com para todo el mundo. Gracias, Carlos. Sí. Si alguien quiere dialogar un poco más conmigo o conocer mis ideas, en Facebook tengo una página donde hago mucho diálogo con la gente. Muy buena página. Claro,
Ciudadano Carlos Cantero. Allí pueden ir a conversar, a poner sus puntos de vista, el que quiera, siempre que lo hagamos con la altura y con el respeto que nos debemos todos los chilenos en democracia. Recomendamos esa página, Carlos. Es muy buena página. Ciudadano Carlos Cantero. Gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta pronto, gracias. Gracias, auditores. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerden, el próximo lunes, después de las noticias, a las 2 de la tarde en Madero. Hasta entonces. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando. Vuelve con Carlos Cantero, Percival Madero y Cristian Norero en otra media hora con lo crudo y directo de la política. Hasta pronto.